Muchas bendiciones, feliz día para todos. Recordemos lo que dijo David en el Salmo 32:7, en donde él nos dice que el Señor es nuestro escondite, el que nos protege de las dificultades y el que nos rodea con canciones de victoria. Así que hoy lo animo a escuchar las canciones de victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta ocasión deseo compartir un tema que titulé Renueva tu manera de pensar. ¿Crees que un pensamiento puede cambiar tu destino? La respuesta es sí. Los pensamientos son extremadamente poderosos a tal punto que pueden afectar el destino de una persona. ¿Por qué los pensamientos son tan poderosos? Porque la manera como yo pienso determina lo que hago y lo que soy. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Por ejemplo, una persona que desde niño solamente ha escuchado que no sirve para nada, crecerá creyendo esa mentira, crecerá viéndose de esa manera. La forma como pienso afecta mi relación con todo lo que me rodea. Todas mis relaciones se verán afectadas por la manera como yo pienso, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis vecinos, aún en mi relación con Dios. La Biblia da instrucciones claras sobre lo que se debe pensar y en lo que no se debe pensar, pero también la palabra de Dios nos enseña que somos nosotros los que debemos escoger lo que pensamos. Tenemos que aprender a retener lo bueno y a desechar lo malo que envenena nuestra vida. Si queremos tener una buena calidad de vida, debemos aprender a controlar lo que pensamos. Si nosotros aprendemos a pensar como Dios quiere que lo hagamos, podremos tener todo lo que Dios quiere que tengamos, haremos todo lo que Él quiere que hagamos y seremos quienes Él quiere que seamos. De aquí viene la importancia de reconocer que la mente es el campo de batalla. Satanás, como padre de mentira, sabe que el engaño es una táctica efectiva y por eso su objetivo siempre será influenciar nuestros pensamientos, porque nuestra manera de pensar determina nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras acciones. Por tanto, él siempre buscará desviar nuestros pensamientos para causar estragos en todas las áreas de nuestra vida. Cualquier pensamiento que contradiga la palabra de Dios, Pablo nos dice que debemos aprender a llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, que debemos castigarlo, que debemos sacarlo de nuestra vida. Cristo nos enseñó cómo llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí después de 40 días de ayuno fue tentado por el enemigo. El enemigo empezó a tratar de llevar pensamientos falsos acerca de Dios en su vida, acerca de su identidad propia como hijo de Dios. Por eso vemos en la palabra cómo Jesús responde a la tentación, a las mentiras del enemigo. Por ejemplo, Satanás le dijo, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió como tenemos que aprender a responder nosotros. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y así en las otras dos tentaciones que él enfrentó, en la cima de una montaña y en la cima del templo, Jesús le respondió con la palabra. Para derrotar las mentiras del enemigo necesitamos tener conocimiento práctico de la palabra de Dios. Por ejemplo, si estamos luchando con el miedo y la ansiedad, tenemos que aferrarnos a esos versículos que afirman nuestra confianza en Dios y que nos llevan a creer y a sentir el cuidado de Él. Si la envidia es nuestro problema, tenemos que recordar lo que nos dice Pablo en Efesios 1:23, que Jesús es aquel que lo llena todo en la plenitud perfecta. A medida que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios, las mentiras del enemigo se convertirán más fáciles de identificar y por lo tanto nuestras actitudes, nuestras emociones, deseos y conductas se alinearán con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos la capacidad de pensar como Jesús si nos sometemos a la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos someternos a la obra del Espíritu Santo? Tenemos que intencionalmente empezar a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque estamos llamados a ser siervos de Dios. Otra manera de someternos para que nuestra mente empiece a pensar cosas diferentes conforme a la palabra de Dios es que examinemos detalladamente lo que estamos pensando y lo confrontemos con la palabra de Dios. Debemos notar si una de nuestras actitudes o uno de nuestros pensamientos no es agradable y útil para Dios. Entonces, si un pensamiento no está de acuerdo a la palabra de Dios, podemos elegir rechazarlo. Por eso en este día quiero invitarlo a que oremos. Señor, y reconocemos que el campo de batalla es nuestra mente. Te pedimos a esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo,
que nos ayudes a identificar todo pensamiento que es contrario de Dios. Hoy queremos pedirte perdón porque hemos aceptado muchas mentiras del enemigo como si fueran verdades en nuestra vida. Pero hoy estamos dispuestos a enfrentarlas y, como dice tu palabra, a llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo llevo estos pensamientos errados, falsos, mentirosos a la cruz y rompo todas las mentiras que he creído y que han atado mi mente. Decido someter mi mente a Cristo y, con la autoridad que tengo como hijo de Dios, renuncio a todo demonio de incredulidad. En el nombre de Jesús, yo ato a todo principado que está ejerciendo influencia en mi vida. En el nombre de Jesús echo fuera todo demonio que me distrae, que trae división, indecisión, doble ánimo, confusión, duda, negativismo, incredulidad, racionalidad, ansiedad, preocupación, obsesión, juicio, crítica, perspicacia, pasividad, y les ordeno que se vayan de mis neuronas ahora mismo en el nombre de Jesús. Renuncio a todo espíritu de engaño, bloqueo, confusión, dualidad, incoherencia, letargo, sospecha, fantasía, y les ordeno que salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Mis pensamientos ahora se alinean con la palabra de Dios. Y declaro que toda puerta abierta a través de la cual entraban influencias negativas queda cerrada en el nombre de Jesús. Hoy me declaro amado por Dios, tengo al Espíritu Santo, tengo el favor de Dios, estoy vivo con Cristo, tengo la mente del Señor Jesús, tengo paz y estoy decidido a vivir una vida en victoria. Te doy gracias por tu palabra, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.